Estudiantes de tercero de bachillerato, tengan todos muy buenas tardes. Esta vez nos encontramos en la materia de problemas del mundo contemporáneo. Vamos a tratar sobre los pueblos indígenas del planeta. Esta información podemos acotarla a lo que tenemos en el texto, páginas 104, 105 y 106. Bien, debemos recordar que parte de nuestra cultura también se conforma del pueblo indígena. Y por ello nosotros tenemos conocimiento que la base fundamental de ellos es el cuidado y el respeto hacia la naturaleza. Ahora, existen más o hay más de 150 millones de indígenas que viven en sociedades tribales en más de 60 países distribuidos alrededor del mundo. A pesar de que el territorio indígena es reconocido legalmente, no siempre es respetado. Y esto hace que los pueblos indígenas, algunos de ellos, se encuentren al borde de la extinción. Entre los principales podemos encontrar en Asia y Oceanía los pueblos aborígenes en Australia, Dongriacons en India, Aragua en India, Sentineleses en India, tribus de la reserva de los tigres en India, en África, Baka, Bosquimanos en Botsuana, guardianes de la cuenca del Congo, pigmeos en África Central, los pueblos amenazados de América, aguas en Brasil, ayoreos en Paraguay, guaraníes en Brasil, caguaibas en Brasil, yanomamis en Brasil. Vamos a analizar un ejemplo referencial de cada uno de los pueblos por continente. Veamos, en América, los ayoreos. Las excavadoras invaden la tierra de indígenas aislados, pues son el único pueblo indígena no contactado. Viven en el Chaco. Es una enorme extensión de monte que se extiende desde Paraguay hasta Bolivia y Argentina. Su territorio ha sido adquirido por especuladores y terratenientes y está siendo talado con mucha rapidez, tanto así que se considera que sufre la mayor deforestación del mundo. Se debe recalcar que hay varios subgrupos diferentes de ayoreos. Los más aislados, cuyo nombre significa gentes del lugar de los cerdos salvajes, son los Totobiego-Sodes. Desde 1969 muchos de ellos han sido expulsados de la selva, pero algunos todavía evitan contacto con foráneos, con una persona extranjera, a su tierra. Más o menos en el año de 1986, el grupo Misión Nuevas Tribus ayudó a organizar unas supuestas cacerías humanas en las cuales a la fuerza se sacó del bosque a un gran número de estos habitantes. Muchos ayoreos murieron en esos encuentros y otros más sucumbieron después a causa de enfermedad. Ponemos como ejemplo referencial los pigmeos. El desplazamiento y la discriminación destrozan a los habitantes de la selva. Los pueblos de la selva de África Central han vivido de la caza y la recolección desde hace milenios, pero en las últimas décadas sus tierras ancestrales han sufrido la devastación causada por la tala, la guerra y la invasión de agricultores. Debido a la expansión de zonas protegidas como respuesta a estos problemas, la subsistencia de este pueblo indígena se ha hecho cada vez más difícil y su fuerte vínculo con la selva está siendo amenazado. Tradicionalmente ellos son cazadores y recolectores. Y aunque a pesar de que el término pigmeo ha adquirido una connotación negativa, debe entender que ellos simplemente lo han reclamado como término de identidad. A pesar de todo esto, ellos simplemente se reconocen o se identifican como pueblos de la selva, debido a la importancia que le da la selva para su cultura. Aquí existen algunos pueblos, algunas clases de pigmeos, y cada grupo tiene lenguas y tradiciones de caza distintas.
aunque cada comunidad se enfrenta a amenazas y retos diferentes, pero la mayor parte sufren de los males comunes de la discriminación, el racismo, la tala. Tienen una profunda conexión con la selva y la veneran y la protegen porque es el pueblo. De esto se trata la mayor parte de pueblos indígenas, de la protección de la naturaleza y de vivir en armonía con ella. Muchas comunidades han sido desplazadas por proyectos de conservación medioambiental y la selva que les queda es degradada por la tala excesiva y el incremento de los agricultores que ha existido. En Asia tomamos como referencia las tribus de las reservas de los tigres. La legislación india protege específicamente el derecho de los pueblos tribales a permanecer en las tierras ancestrales que les pertenecen, pero esas leyes no se respetan. Muchos indígenas van a vivir con el miedo constante de ser encarcelados, torturados, golpeados o disparados solamente por el simple hecho de realizar las actividades cotidianas, parte de su cultura. Los funcionarios forestales los someten al racismo, a la violencia, al abuso. Las grandes organizaciones de la conservación que aparentemente están ayudando a las tribus de forma voluntaria y alegan que es necesario hacer una reubicación de esto, pero esto realmente no pasa porque realmente estas reubicaciones son solamente una expulsión forzosa e ilegal que realizan. Bosques y tribus no pueden sobrevivir lo uno sin lo otro, porque ellos cuidan la tierra, veneran la tierra. También se los acusa de dañar la vida silvestre, pero ellos, lejos de matar a los tigres, muchas de esas tribus los veneran como dioses y además cuidan de su ambiente mejor que el gobierno. Como les había indicado, existen por millones los pueblos indígenas. Habíamos visto ya los principales que están amenazados, peligro de extinguirse, pero en el texto nos hace referencia a 3 pueblos indígenas. Así que vamos a tomar esta referencia para añadir un poco de información y después reunir con lo que está en el texto. Nos menciona a los beduinos, ubicados en Arabia y África septentrional. Básicamente esto corresponde a Argelia, Egipto, Libia, Malí y Túnez. El término o el nombre proviene del árabe bedú, que significa nómada. Ustedes recuerdan, una tribu nómada es aquella que se traslada de un lugar a otro cada vez que se terminan los recursos. Su idioma es el badawi, que es proveniente del árabe. La economía beduina se basa principalmente en la cría del ganado. La causa constante de que estén migrando y que sea un pueblo nómada es la búsqueda del agua y de la tierra justamente para el ganado. Cada grupo dispone de un territorio bien definido y conocido por los demás grupos. Entonces las fronteras políticas han sido no son mucha importancia ya que ellos son nómadas. Principalmente se alimentan de productos lácteos. Recuerden que es una tribu ganadera. Hay 2 clases sociales básicas. Una clase se conoce como el verdadero beduino y los otros son como pastores nómadas. El otro grupo ha adoptado la agricultura y se le conoce como los Felyani. Estos llevan una vida más estable en el borde del desierto. Es decir, sí son nómadas, pero sus caravanas cruzan los desiertos yermos solo durante el invierno, que se dedican al comercio de caravanas, y durante el verano permanecen al borde del desierto. Es decir, tienen una tendencia un poco menos transitada que los originales o los verdaderos beduinos. Ellos serían solamente para el cambio de estación. La mayor parte del trabajo hacen las mujeres, mientras los hombres se dedican más a los asuntos de comunidad. Y también está organizada en grupos de parentesco. La familia es la unidad más pequeña, seguida por el clan y después viene el tribu. En la religión la mayoría son musulmanes
No obstante, según la leyenda, ellos tienen una creencia de que existen espíritus capaces de adoptar formas humanas, animales y ejercen influencia sobrenatural en las personas. Otro grupo referencial que tenemos es el pueblo indígena quechua en Lamas de Perú. Este presenta una gran concentración a diferencia de otros pueblos indígenas, ya que la mayoría de su población pertenece a una edad menor de 15 años, lo que implica la perseverancia de este grupo, y se considera que está en una vulnerabilidad media. En este grupo, las categorías fundamentales de la organización social son el ayllu, el barrio, la división y mitades. El ayllu está constituido por los parientes de un individuo o la parentela de un individuo. El ayllu, en tantos grupos especialmente localizados, se encuentra ubicado dentro de los barrios. Estos son unidades sociales y territoriales que pueden ser definidas también como ayllus extendidos. Dentro de la principal actividad económica, los alamistas dependen principalmente de la caza y de la pesca, aunque ya no practican la recolección. También crían aves de corral, animales menores como el ganado, así como también a los productos agrícolas como el maíz, el frijol, la yuca, el plátano, tabaco, animales de corral también. Son comercializados por los lamistas principalmente en Lamas y también producen café. Por favor, la tarea que tienen para la siguiente semana será la siguiente. Primero, deben hacer un resumen de la materia. Pueden basarla tanto en las páginas del texto como en el video. El resumen no tiene que ser tan extenso y esto es en el cuaderno. Tienen que leer de forma comprensiva la página 104, 105 y 106. En base a esa información, realizan la página 107. El literal 1 y 2 en el mismo texto, por favor, y el literal 3 en el cuaderno. Pero la diferencia aquí es que no va a escoger una de las culturas tratadas en el libro, sino uno de los pueblos indígenas que sufre amenaza, de los cuales había yo puesto la lista según los continentes. Eligen solamente uno de ellos, menos de los que hablé yo, eligen solo uno y realizan una investigación científica al respecto. ¿Por qué se encuentra en amenaza? Luego de esto, como con esto se termina y se concluye ya todos los capítulos del bloque, se debe realizar la página 110 y 111 que corresponde a la evaluación del bloque, esto en el mismo texto, por favor. Eso es todo, que tengan una buena tarde, muchas gracias.